Maestro Luis, muchas gracias. Mm, ¿Me podría permitir compartir un momentito? ¿Pantalla? Sí, le voy a habilitar la función. Gracias. ¿Ya puede, doctora? Si me comenta. ¿Sabe? A ver, voy a ver. Sí, Ujú. Ok, ya, creo que ya. sí, Bueno, buenas tardes. Fíjense, para hablar de la responsabilidad civil, eh, es importante, bueno, yo siempre les comento a mis alumnos que es importante que tengamos presente que para entenderla hay que entender que surge eh, desde, bueno, no surge completamente, pero sí sus primeros indicios, sus primeros vestigios los encontramos nosotros en el derecho romano, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué significa esto? Que para entender cómo funciona esta figura jurídica tenemos que recordar qué es lo que nos decían los romanos de este tipo de, pues de los actos en general, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos cuando nuestros maestros de romano nos enseñaban romano, pues nos hablaban de, igual los de civil, ¿no? Nos hablaban del acto jurídico, por ejemplo, nos decían que el acto jurídico podía ser un acto jurídico, perdón, que el acto jurídico formaba parte del hecho jurídico y dentro del hecho jurídico, lato sensu, encontrábamos nosotros el acto jurídico y el hecho jurídico estricto sensu. Ok, y cuando hablábamos de este acto jurídico, nos decían, bueno, es que el acto jurídico puede ser unilateral o puede ser bilateral. Lo importante aquí es recordar, ¿qué es el acto jurídico? Pues es una conducta, nos decían, o ciertos hechos o fenómenos de la naturaleza que el derecho va a considerar para atribuirles consecuencias jurídicas. ¿Qué diferencia hay entre el acto jurídico y el hecho jurídico? Pues que el acto jurídico, ¿qué es? Va a ser la conducta del ser humano en la que hay una manifestación de voluntad con la intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando exista una norma que sancione esa voluntad. Es decir, conducta del ser humano donde hay una manifestación de voluntad y que además la autoridad o la norma sancione esa voluntad. A diferencia del hecho jurídico, que si bien es una manifestación de la voluntad, igual que en el acto jurídico, los dos tienen manifestación de la voluntad, pues genera efectos de derecho el hecho jurídico con independencia de cuál haya sido la intención del autor de la voluntad para que estos pues efectos se produzcan, ¿no? Ahora, concluido esto, nosotros decíamos, bueno, es que dentro de los actos jurídicos están los actos unilaterales y los actos bilaterales, y dentro de los actos unilaterales siempre nos ponían como ejemplo el testamento o la remisión de deuda, y dentro de los actos bilaterales siempre nos ponían como ejemplo el convenio. Y dentro del convenio encontrábamos nosotros aquellos que crean o transfieren derechos y obligaciones y que eran los que nos decían, pues es que estos son el contrato, y dentro del convenio nos decían que eran aquellos que modificaban o extinguían. Ok, cuando nos hablaban, ojo, entonces tenemos un acto jurídico que es ¿qué? ¿Qué decíamos que era? Aquel que crea, transfiere, ¿qué más? Bueno, el acto, que es una manifestación de la voluntad, una conducta que produce consecuencias de derecho, manifestación de la voluntad, conducta que produce consecuencias de derecho y que la norma lo sanciona. Y el hecho es una manifestación de voluntad con independencia de la intención del autor, con independencia del autor de esta sucesión, ¿no? Ahora, permítanme tantitito.
Ok, perdón que si no se va a apagar la computadora. Ok, entonces, fíjense, ¿qué diferencia hay entonces entre el acto jurídico y el hecho jurídico? ¿Qué diferencia hay entre el acto jurídico y el hecho jurídico? Eso es para ustedes, ¿no? Ahora, si ustedes supuestamente me iban a preguntar y la que les está preguntando soy yo, ¿no? Pero es que si no, no, es la manera en la que yo enseño. ¿Qué diferencia hay? A ver, tienen el activo el uso del chat o incluso pueden utilizar el uso de la voz para participar con la doctora. Bueno, la diferencia es que la diferencia es que La diferencia es que uno tiene la manifestación de la voluntad con la intención de producir consecuencias de derecho, mientras que el hecho jurídico es la manifestación de la voluntad, también genera consecuencias de derecho, pero no nos importa la voluntad del autor. O sea, no sabemos si el autor tenía la intención o no de producir esas consecuencias. Eso no es lo importante. Lo importante es que se produjeron. Y tienen que poner mucha atención en esto para que entiendan la parte donde entra el tema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, cuando nos hablaban del convenio, pues nos decían, bueno, es que está el convenio unilateral o plurilateral, perdón, están los actos jurídicos unilaterales o plurilaterales, y dentro de los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales, pues encontrábamos el convenio, dentro del cual estaba el contrato lato sensu, perdón, el contrato que crea o transfiere y el convenio que modifica o extingue. Ok, ¿y qué es el hecho jurídico? La característica del hecho jurídico es que el hecho jurídico siempre quiere la conducta, pero no quiere la consecuencia que se produce sobre la voluntad del autor. En el hecho jurídico se quiere la consecuencia, pero no la conducta. Y entonces, ojo chicos, la conducta puede ser esa conducta que deriva de ese hecho ilícito, de ese hecho del ser humano, puede ser lícita o ilícita. ¿Y qué significa eso? Que hay conductas que lleva a cabo el ser humano que no son actos jurídicos, sino que son hechos jurídicos y que van a producir consecuencias de derecho sin tomar en cuenta la voluntad del autor de la conducta. Ejemplo, pues la gestión de negocio. Ok. Hay otro ejemplo de un hecho jurídico del ser humano que es ilícito, en donde la conducta que va en contra, que se genera, pues la característica que tiene es que va a ir en contra de la ley, del orden público y de las buenas costumbres. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que ya lo recordaron, ¿no? Y bueno, estaban los hechos de la naturaleza, que los ejemplos típicos eran pues la muerte y la accesión natural de inmuebles. Bueno, recordando esto y ya haciendo otro tipo de planteamiento, pues lo que nosotros podemos atender, y esto es para los romanos, es que dentro, por ejemplo, dentro de estos actos jurídicos, pues teníamos al convenio, por ejemplo, y dentro del convenio estaba el contrato. Y para los romanos habían contratos nominados o innominados, pero dentro de esta conducta del ser humano, dentro de esos hechos jurídicos del ser humano, dentro de los cuales estaban los lícitos, pues encontramos esto que les estoy poniendo en pantalla. Por eso les digo, queremos entender y eso se lo recalco a todos mis alumnos, ¿quieren de verdad saber derecho? ¿Quieren entender el derecho? Tienen que entender primero el derecho romano, porque de ahí emanan todas nuestras normas, y después el derecho civil, y después nos aprendemos todos los demás. Pero bueno, es difícil. Entonces, vamos estudiando institución por institución y conforme avancemos en estas instituciones, pues podremos ir aprendiendo poco a poco. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos vamos a estos hechos, por ejemplo, si nos vamos a los hechos del ser humano
lícitos o ilícitos para los romanos, por ejemplo, dentro de estos hechos lícitos, ¿cuál es el ejemplo típico? El ejemplo típico que ellos nos hablaban era el uso de sustancias peligrosas. No sé si se acuerdan cuando tomaron sus clases de romano. O sea, los romanos, fíjense lo que tenían desde la época de la República, es decir, desde el año 510 al 27 antes de Cristo, 500 años antes del año cero, ellos ya habían creado esta institución. ¿Cuál? De la que estamos hablando ahorita. No existía la institución de responsabilidad civil como tal, pero sí lo tenían regular, tenían algunos pininos de esta institución. Entonces, por ejemplo, los romanos hablaban del uso de sustancias peligrosas y este uso de sustancias peligrosas la ubicaban dentro de los hechos lícitos. O sea, ¿alguien puede usar una sustancia peligrosa? Sí, en la actualidad también. Se consideraba, y si de ese uso de esas sustancias peligrosas había una consecuencia, porque acuérdense que estamos hablando de actos que producen y hechos que producen consecuencias de derecho, entonces el usar yo una sustancia peligrosa trajo como consecuencia que yo lastimara a alguien, que yo dañara a alguien, a algún animal o a algún esclavo, decían los romanos. Bueno, entra dentro de ese uso de sustancias peligrosas, es un hecho lícito porque él tenía permitido usar ese ácido, esa brea, algo con lo que alguien se lastimó. Sin embargo, alguien se lastimó y produjo consecuencias que él no quería, tal vez, pero que derivaron de de actos lícitos. Igual nos decía, bueno, ellos tenían, fíjense, considerados, no estamos hablando del derecho actual, estamos hablando de la época de la República. Ellos tenían considerados, por ejemplo, contratos como el uso de mecanismos, maquinarias o artefactos peligrosos. ¿Les suena conocido? Responsabilidad. Eso es lo que ahora esos son los antecedentes de nuestra responsabilidad objetiva, sin culpa. O sea, se produce una consecuencia derivado de que yo use algo que trajo ciertas consecuencias, yo tenía, no era prohibido el acto que yo estaba realizando, sí, no, no era prohibido. Sin embargo, estabas usando una sustancia que se consideraba peligrosa y al utilizar esa sustancia, pues se produjeron ciertas consecuencias jurídicas y eso pues que trae como consecuencia, pues que tenga que responder. ¿Quién respondía? Pues el pater familia. Acuérdense que el pater familia respondía por todos los que estaban bajo su casa, o sea, todos a los que él estaba obligados a defender, a los que él estaba obligados a proteger, si ellos incurrían en algún tipo de actos como estos de los que estamos platicando, pues entonces él respondía. Ahora, si se fijan abajo dentro de los hechos jurídicos de la naturaleza, perdón, dentro de los hechos jurídicos del ser humano, estaban los hechos ilícitos. Y dentro de estos hechos ilícitos, ¿cuál decíamos que era el más importante? Pues el único, más bien, ¿no? Si nos regresamos a esta lámina, dentro de los hechos ilícitos está el delito. Vámonos a la otra lámina, que está como más desglosada, ¿no? Entonces, dentro de los hechos ilícitos estaba el delito y los romanos consideraban los delitos públicos y los delitos privados. Dentro de estos, pues dentro de estos delitos públicos, si pudiésemos llamarlo de esa manera, dentro de estos delitos públicos, ¿qué es lo que hacían los romanos? Pues nos decían, ¿cuáles eran esos delitos públicos? Aquellos que afectaban el orden y la paz social. Y los delitos privados para los romanos eran aquellos que lesionaban los intereses de los particulares de donde se derivaba pues la responsabilidad civil subjetiva. Bueno, en la actualidad, ellos, acuérdense que ellos no tenían esas figuras como nosotros la tenemos. Entonces, ¿qué podemos encontrar con ellos? Ya de alguna forma, las consecuencias o los antecedentes de lo que nosotros ahora conoceríamos como responsabilidad civil objetiva dentro de estos hechos lícitos y también la responsabilidad civil subjetiva, pero solo dentro de lo que ellos consideraban o clasificaban dentro de estos delitos privados y dentro de los cuales
pues dentro de los cuales estaban los delitos del derecho, pues nos decían ellos, está el derecho acá, el derecho civil, que estaban los famosos delitos, y después los del derecho honorario, y dentro de los cuales, que son los que a nosotros nos interesan, estaban los famosos cuasi delitos. ¿Cuáles son esos cuasidelitos? Pues ahí los ven ustedes en pantalla. Torpeza o deshonestidad judicial, lanzar líquido a la vida, a la vía pública, que era el famoso effectum et diectum, y el suspender, por ejemplo, aquellos que suspendían un objeto que pudiera causar un daño, se consideraba también un cuasi delito, y el que tenía que ver con la responsabilidad, por ejemplo, que tenían las personas que tenían un naviero, el que tenía una posada, y los que eran dueños de establos, ellos respondían, en este caso de los cuasi delitos, por sus empleados, si sus empleados causaban un daño. Porque si era un daño derivado del contrato de navío o de hospedaje, pues ese entraba en la parte de arriba, en donde están los convenios. O sea, yo como hospedero, si celebraba un contrato de hospedaje, pues estaba arriba en los contratos nominados, en los que están de color rojo. Pero si un empleado mío, al quien yo, que trabajaba conmigo, producía algún daño, entonces esos entraban como cuasi delitos. Y si se fijan, pues de qué nos están hablando aquí estos, o a qué nos referimos cuando hablamos de estos, pues cuando hablamos de delitos privados, encontramos dentro de los cuasi delitos, pues lo que ahora podríamos conocer o uno de los antecedentes de la responsabilidad subjetiva. Y dentro de los hechos del ser humano lícitos, uno de ellos, entre otros, pero aquí habían muchos, ¿no? Hechos lícitos, pero a nosotros nos interesan estos dos, de los que podríamos encontrar los antecedentes de la responsabilidad objetiva o sin culpa. ¿Era una conducta lícita? Sí, no era ilícita, era una conducta lícita, porque las conductas ilícitas son los delitos. No, estas sí eran conductas lícitas, pero que no tenían culpa, pero había sido su conducta, aunque había sido lícita, había producido daños contra terceros, ¿no? Y esto pues trae consecuencias que tenían que responder por estas consecuencias. ¿Qué significa esto? Ya viendo esta clasificación, que entonces si nosotros hablamos ya de una manera más simplificada de estos delitos, pues teníamos de estos delitos públicos, ¿cuáles eran? Pues aquellos, fíjense bien, ¿qué diferencia habría? Lo primero que tendríamos que pensar es, ¿qué diferencia hay entre los delitos públicos y los delitos privados para los romanos? Pues los delitos públicos eran los que ponían en peligro a toda la comunidad. Y entonces, como pones en peligro a toda la comunidad, quien te persigue es el Estado. Y la pena a la que tienes derecho, bueno, a la que estás sujeto, es una pena pública. ¿Cuál? La muerte. Era la principal. O la privación de agua, por ejemplo, o te ponían en el fuego, ¿no? O la más sencilla, pues era una multa a cargo del erario. Ah, pero los delitos privados, la característica que tenían, para que recordemos esto que está aquí ahora explicando su naturaleza, es que eran aquellos no que ponían en peligro a toda la comunidad, sino a ciertos particulares, al particular a la que le estaban generando este daño. Por ende, quien perseguía estos delitos, y esta parte hay que entenderla bien para poder comprender qué es lo que pasa con la responsabilidad. Tenemos unos delitos particulares que producen daño a particulares y que van a ser perseguidos por el particular. Y el particular lo que va a pedir no es una pena pública, o sea, al particular, ¿para qué le interesa una pena pública? Si tú me dañaste a no sé, a mi ganado, a mi esclavo, pues a lo mejor si quiero una pena pública, sí, pero también quiero que me resarzas en algo. O al menos yo quiero ese coraje que me dio porque mataste a mi caballo, a mi animal de doméstico con el que yo trabajaba y sacaba mi dinero,
pues al menos quiero sentir que tú sientas lo mismo, ¿no? Entonces, el particular, ¿qué es lo que busca? Que se le repare, lo que ahora sería una indemnización. Entonces, ¿qué tipo de penas o a qué nos referíamos con esa reparación o indemnización? Pues nos referimos a venganza privada, a la ley del talión, a la composición voluntaria, al resarcimiento para la reparación del daño. Entonces, ¿se fijan? Esto nos tiene que quedar muy claro. Tenemos delitos que son aquellos que ponen en peligro a toda la comunidad y por ende le corresponde al Estado perseguirlos, y las penas son distintas a las que pide un particular, y tenemos los delitos privados que producen daño a particulares y que son perseguidos por un particular, y lo que buscan es la reparación y la indemnización. Ejemplo, venganza privada, la famosa ley del talión, la composición voluntaria o el resarcimiento o reparación del daño. De alguna forma estamos hablando de una responsabilidad civil en el caso de los delitos privados y una responsabilidad penal para el caso de los delitos públicos, ¿no? Ojo, entonces, ya vamos adentrándonos o nos vamos dirigiendo hacia lo que a nosotros nos importa. Ahora, pero eso no es todo. Si ustedes se fijan, si regresamos a la lámina anterior, arriba tenemos en color rojo, les puse a los contratos. Significaba, ¿por qué les quise poner eso? Porque hay responsabilidad que deriva de algo que yo pacté. Y eso se conoce como una responsabilidad contractual. O sea, nadie me obligó, yo solito me puse la soga al cuello y dije, si no cumplo con esta obligación a la que estoy pactando, pues la pena va a ser tal, ¿no? Responsabilidad contractual. Pero hay otro tipo de responsabilidad que yo no pacté, sin embargo está en la norma, responsabilidad extracontractual. ¿Qué significa? Que dentro de la responsabilidad hay responsabilidad que deriva de un contrato que yo firmé, que yo me obligué, que yo me puse, pues todos los requisitos que se debían cumplir, nadie me los puso, yo solito decidí ponerme ahí, y si incumplo ese deber, la responsabilidad es una responsabilidad contractual. Ah, pero resulta que hay otro tipo de responsabilidad que deriva de la norma. No importa si lo pactaste o no. Responsabilidad extracontractual. Ah, pero en responsabilidad eso no es todo. También hay responsabilidad civil, aquella que tiene que ver con ese daño que se le produce a los particulares, para los romanos, por ejemplo, y responsabilidad penal, ¿Por qué no checas si aquella aparece que pone en peligro a toda la comunidad. Ok. Y esta parte hay que tenerla así, es súper importante que nosotros, pues, la ubiquemos, ¿no? Ahora, otro punto importante a considerar. Bueno, habían otros delitos. Esta tiene que ver con cómo, ahorita regresamos a esta partecita, ¿no? Quiero irme a un punto importante que quiero platicar con ustedes, fíjense. Para los romanos, entonces, ¿qué tipos de responsabilidades ya les dije que había, compañeros? A ver si nos regresamos a este cuadro, ¿qué tipos de responsabilidad? Este y este, aquí, en estos dos está la clave de todo. Responsabilidad contractual, la que deriva de los contratos, y la extracontractual, la que deriva de la norma. Ah, pero también hay responsabilidad objetiva, la que deriva, pues, del uso de sustancias que aunque estemos nosotros actuando lícitamente, pues esa sustancia peligrosa que yo utilicé, esa maquinaria peligrosa que yo utilicé, pues puede ser que dañe a alguien y nada más por eso, pues tiene una responsabilidad. Ah, pero también hay responsabilidad que deriva de los daños que yo le haya provocado a un particular y sería, perdón, también hay responsabilidad que no es que derive de sustancias o maquinarias peligrosas, sino que deriva pues de la conducta del propio ser humano, ¿no? Está actuando de alguna manera con imprudencia. Por ejemplo, está lanzando líquido a la vía pública y al lanzarlo,
pues le cae a alguien que va pasando. Ah, se le ocurre suspender un objeto, que eso pasa mucho en la ciudad. Bueno, en muchos lugares de México, las personas son muy dadas a poner plantas arriba, en los en los edificios, colgando o en los pasillos de áreas comunes, y estas se pueden caer y lastimar o matar a alguien. Esa es una conducta imprudente y va a tener como consecuencias el pago de una responsabilidad derivado de una responsabilidad subjetiva o etcétera, ¿no? O el que yo tenga que responder por mis empleados, pero no es todo. Entonces, fíjense, tengo responsabilidad contractual, extracontractual, responsabilidad objetiva, subjetiva y responsabilidad penal y responsabilidad civil. Todo esto derivado nada más de lo que nos dicen los propios romanos. Ahora, vámonos más adelante. Cuando los romanos, la única vez en la que nosotros podemos escuchar a los romanos hablando de la palabra responsabilidad, nos dice Floris Margadán, lo más cercano al concepto o a la palabra responsabilidad que encontramos en Roma es con la palabra spondere y respondere. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una deuda o un compromiso, yo tengo un spondere. Cuando yo digo que tengo una deuda o un compromiso, me refiero a estos, a lo que están aquí en color rojo, a los contratos. ¿Cuándo adquiero yo una deuda o un compromiso? Pues a través de un contrato. Entonces nos dice Margadán, ok, tienes una deuda o un compromiso, pues hay un spondere. Y entonces tú te prometiste o tú prometiste, tú te comprometiste, tú te ligaste a algo y lo incumples, entonces tienes que responder. Ya no solo es el sponder, ahora es el responder. Y de ahí es el antecedente en cuanto al concepto más antiguo que tenemos, que es el responsum o el responsus. Y entonces, ¿qué pasa? El debitor, quer, y este débito que no solventaba o asumía con el accipio en la obligación de reparar el daño, entonces, si se había obligado, si se había comprometido, si había prometido, si se había ligado a una obligación y la incumplía, entonces surgía el famoso respondere, es decir, la responsabilidad que estaba siempre vinculada a una relación jurídica preexistente. ¿Qué significa esto? Que los romanos solo utilizaron la palabra respondere para aquellos incumplimientos derivados del contrato. Pero el que ellos solamente hayan utilizado la palabra respondere para estos supuestos, los que están aquí en color rojo, es decir, los contratos, no significa que el concepto como tal de responsabilidad no se aplicara para todos los otros actos que nosotros vemos allá abajo. O sea, ¿qué significa esto? Nos dice Margadán. Bueno, es que el concepto responder derivaba de este contrato. Sí, sí es cierto. A lo mejor en los otros casos no existía la palabra responsabilidad como tal. Sin embargo, la figura como la conocemos ahora, aunque no con ese nombre, ya existía. Para el uso de sustancias peligrosas, para el uso de mecanismos o maquinarias o artefactos peligrosos, que sería el equivalente a la responsabilidad objetiva, o para el caso de los cuasidelitos, donde los que derivaba la responsabilidad subjetiva. Ok, visto esto, vamos a ver algo que me interesa mucho platicar con ustedes. Fíjense, cuando hablamos nosotros de la responsabilidad, es importante que tengamos presente que generalmente cuando se nos habla de la palabra o del concepto responsabilidad, siempre nosotros pensamos en el concepto de daño. Y es lo normal, o sea, la mayoría de las veces que hacemos lecturas en cuanto al concepto de responsabilidad, siempre lo relacionamos al concepto del daño, pero se nos olvida que
que las personas estamos obligadas desde antes de que suceda un daño. Es decir, yo no estoy obligada con mi hijo o con mi hija desde el momento en el que mi hijo o mi hija me reclama, porque a lo mejor debido a que soy una persona muy estricta y no le doy mucha libertad, pues le ha traído como consecuencias daños psicológicos, ¿no? Imaginémonos eso. O sea, en ese momento empieza mi responsabilidad como madre, o mi responsabilidad como madre empieza cuando mi hijo o mi hija se cae y se lastima porque yo no puse atención. Desde ese momento empieza el concepto de responsabilidad. Pues no, nosotros como seres humanos tenemos responsabilidad con los otros seres humanos desde antes. Nosotros, como seres humanos, tenemos responsabilidad desde antes. ¿Desde cuándo tenemos responsabilidad? Si se fijan en la tablita, tenemos la responsabilidad con nosotros surge desde antes. ¿Cómo surge y desde cuándo? Si se fijan ustedes ahí en esta tablita que estamos viendo, nuestro deber que tenemos con los particulares, ¿cómo puede ser? Igual que con los romanos, derivado de una norma o derivado de un contrato. Yo tengo la obligación, tengo que reparar, estoy sujeto a esa responsabilidad civil. Puede ser porque esté eso escrito en una norma o porque yo haya decidido pactarlo. ¿Se fijan? ¿A qué se parece eso? Pues a lo que estábamos explicando acá, ¿no? Nuestra responsabilidad puede derivar de un contrato o de un hecho, o de un, por ejemplo, o de un hecho lícito o un hecho ilícito, como podría ser un delito, ¿no? Entonces, déjenme regresar a la otra lámina. Volvamos a esta, ¿no? Acá. Entonces, yo tengo un deber con el particular, con los otros particulares, con los otros que son mis iguales, porque mi deber con esa persona no nace porque se haya producido el daño. El deber con esa persona nace porque existe una norma que así me lo marca, así me marca esos requisitos de cómo me debo comportar o qué es lo que se espera de mí frente a los demás ciudadanos, o yo decidí solito ponerme la soga al cuello en un contrato. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes se fijan en la lámina, lo que busca uno o la consecuencia de uno es distinto a lo que busca el otro. Por ejemplo, el daño, ¿qué es lo que busca? Reparar algo que ya se rompió o que se dañó, ¿no? O que nosotros maltratamos. Pero, ¿qué es lo que busca? ¿O qué es lo que se busca? Al establecer ese deber entre los particulares, pues no quiero llegar al daño. Por eso la norma pone una serie de requisitos. Por eso tenemos nosotros un contrato firmado donde establecemos también una serie de requisitos, ¿no? Entonces, ¿qué busca uno y qué busca el otro? Pues ese deber establecido en la norma o en el contrato busca evitar algo. Es lo que se espera de nosotros, es lo óptimo. Mientras que cuando ya se produce el daño, entonces lo único que nos queda es pensar en la reparación, es pensar en subsanar. Es algo que vendría a ser lo subsidiario. Entonces, si ustedes se fijan, esto, cuando hablamos nosotros de responsabilidad civil, si yo hablo de que hay un deber entre los particulares establecido en la norma y en el contrato, significa que lo que estamos buscando es que eso no se violente. O sea, déjenme ver aquí algún ejemplo. Bueno, imaginémonos, que este celular que tengo aquí se conserve en estas condiciones.
Y para eso hay una norma que dice, bueno, tienes que llevar a cabo estas, pues, esta conducta para que se cuide, pues tienes que apagarlo en la noche, resetearlo, cargarlo, no usarlo cuando se esté cargando. Digo, una serie de requisitos. Esos estarían en una norma, ¿no? O yo pacto con alguien que voy a tener un deber de cuidado con este contrato. Ok, lo ideal, ¿por qué hago yo ese deber? ¿Por qué establezco este deber entre los particulares? Porque lo que yo busco es regular y evitar que esto se dañe. Pero si el daño ya se produjo, ¿qué nos queda? Pues Brenda incumplió la norma o el contrato y entonces tiene que reparar. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo un deber de cuidar, pero alguien tiene el derecho de exigirme la reparación de ese daño o de pedirme que evite cometer ese daño. Entonces, ahora, qué es lo que quiero decirles con esto? Que siempre se nos exige a nosotros, a todos, pues que actuemos de alguna manera diligentemente. Cuando hablamos de la responsabilidad civil, en realidad el meollo, lo que está atrás, es el actuar diligente de las personas, que las personas actúen de la manera necesaria para evitar un daño, para evitar una injusticia. Es decir, si yo hablo de estos deberes de los particulares, estoy hablando de un deber de diligencia, que se tomen las medidas necesarias para que se produzca algo incorrecto, algo injusto. Pero si ya se está, si ya se produjo el daño, entonces, ¿qué es lo que se busca ahora? Pues reparar, remediar esto. ¿Por qué? Porque la norma, porque el contrato no fueron suficientes para evitar eh, y propiciar una conducta diligente y entonces la persona incumplió. Entonces, si ustedes, ¿qué es lo que produce esto? Pues la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la norma establece una serie de deberes para que no se violentara mi derecho, por ejemplo, mi derecho de tener en buen estado este teléfono, ¿ok? Este debió haberse mantenido siempre de una manera eh, protegida, ¿no? Indemnidad, dice ahí, porque así lo manejan algunos autores. Sin embargo, pues no se pudo, resulta que alguien pasa y me tira mi teléfono y me lo rompe, ¿no? O no lo cuida o no tiene las medidas. Yo se lo doy a resguardo y no toma las medidas necesarias para resguardarlo, ¿no? Entonces, o decide utilizarlo, no sé, haciendo, se lo lleva y lo carga, siendo que sabía que iba a estar arriba de un juego mecánico peligroso y pues se le cae, ¿no? Se sube a hacer o hace una actividad peligrosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que esto se dañó. Esto ya no quedó libre de que se lastimara. Se violó o se vulneró esa indemnidad a la que estaba sujeto. Y lo ideal es que eso nunca hubiera pasado, que se hubiera concebido, se hubiera seguido conservando igual, pero no fue así. Entonces, por eso tiene que entrar la responsabilidad civil, porque hay que, de alguna manera, hay que resarcirme ese daño que se me produjo a mí. Tal vez no voy a recuperar el mismo teléfono, tal vez ni siquiera recupere mis contactos o mis datos que yo tenía ahí. Sin embargo, voy a estar menos enojada si eh, de alguna forma me reponen un teléfono parecido o mejor, ¿no? No se me va a quitar el enojo o la tristeza porque perdí mis fotos, porque perdí mis audios, no sé, lo que sea, algunas vivencias que tenía ahí, pero el celular se perdió, quedó inservible, ya no se localizó. Bueno, pero es peor que ni siquiera me resarzan en ese daño que me produjeron.
Por eso es importante el concepto de responsabilidad civil. Ahora, fíjense, cuando hablamos de este concepto, pues estamos nosotros presentes en que cuando hablamos nosotros de un deber, estamos hablando de un concepto que lo encontramos tanto en materia de la ética, de una ciencia como la ética, pero también lo encontramos el concepto deber en una ciencia como la ciencia del derecho. Es decir, encontramos el concepto de deber en las normas morales, pero también en las normas jurídicas. Entonces, cuando yo le digo a alguien, sabes que no puedes dañar esa propiedad, entonces lo que yo le estoy diciendo es, no puedes dañar, tienes el deber de no dañar y yo tengo el derecho de que no me dañen mi propiedad. Cuando sucede este daño, entonces tendré consecuencias. ¿Por qué? Porque se considera, porque el derecho considera que no es correcto que me hayan dañado mi celular. Pero, por ejemplo, la ética también lo considera así. ¿Qué significa esto? Que la ética, la moral o las normas morales están presentes, así como también están las normas jurídicas. Sin embargo, puede ser que la norma moral considere que a mí me tienen que resarcir por este daño, pero puede ser que la norma jurídica no lo considere suficiente el resarcimiento. Entonces, es decir, puede ser que la moral considere que ese daño que me ocasionaron a mi celular es injusto y puede ser que la norma no lo considere injusto. Y por eso es importante que también tengamos presente que cuando hablamos de la responsabilidad hay ciertos alcances que tiene pues esta norma. Fíjense, si hablamos nosotros, sí se cambió la diapositiva, ¿verdad? Ok. Sí, Si doctor. hablamos, gracias, si hablamos nosotros, acá, fíjense. Bueno, si hablamos nosotros de la acción, entonces hay que tener presente que esta acción puede ser penal o puede ser civil, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. O puede ser que también el interés de eso que está sucediendo sea público, privado. Y puede ser que la responsabilidad le interese a la comunidad o solo a las partes que están interviniendo. Y puede ser que la consecuencia sea castigar o subsanar. Y estos son elementos que también hay que tener presente cuando hablamos de la responsabilidad civil. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si yo estoy hablando de una, por ejemplo, de una, de una acción penal, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la acción penal, pues, ¿qué pasa con las acciones penales? Salvo algunos casos excepcionales, generalmente el Estado, motu propio, o él decide, no motu propio, el Estado es quien decide si la echa a andar esta acción. Por eso se dice que estamos frente a una acción imperativa. No depende de si yo quiero que castiguen a alguien que haya asesinado a algún familiar mío, no. Esa es una acción que le corresponde al Estado. Con independientemente de que yo, que soy el familiar, y soy pues también formo parte del proceso, pues independientemente de lo que yo que quiera que esa persona se le castigue o no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Estado. Entonces, en el derecho penal, todos sabemos que la acción pertenece al Estado, pero cuando hablamos de la acción civil, esa no le pertenece, bueno, a veces sí le pertenece al Estado o como segunda etapa le puede pertenecer al Estado, pero en realidad está disponible para las partes. Aquí, ¿qué es lo que sucede? La persona que ha sido afectada, la víctima, tiene la facultad
no la obligación, la facultad de exigir responsabilidades, si es que así lo desea. ¿Por qué? Porque tiene un interés privado. Entonces, están afectando su interés privado y esto no justifica, ese interés privado mío, no justifica que intervenga el Estado, a diferencia de lo que pasa con la acción penal. Ok, pero decíamos, bueno, está la acción que puede ser eh, penal o civil, una es imperativa y la otra es disponible. Bueno, pues el interés también puede ser público o privado. Si hablamos del interés, en lo penal sería el público y en lo civil sería el privado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa eh, que a veces el derecho decide tutelar ciertos intereses que por la naturaleza que guardan, el derecho decide resguardarlos o tutelarlos. Ejemplos, pues hay muchos, ¿no? Ahí, por ejemplo, pusimos del robo, ¿no? Le interesa al derecho tutelarlo. Sin embargo, aquí estamos frente a un interés público, le interesa al derecho, le interesa al Estado. ¿Qué es lo que busca el Estado con ese interés público o cómo funciona? Pues lo que va a buscar el Estado es disuadir, castigar, reprimir esta conducta eh, porque al Estado le corresponde llevarla a cabo. La pregunta sería, ¿por qué el Estado decide perseguir, por qué está interesado en perseguir, en detener a una persona que asesinó a un familiar mío? O sea, quien está sufriendo por la muerte de ese familiar soy yo. A mí es a quien yo de alguna forma me siento dañado y la persona que falleció, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el Estado está interesado en perseguir estas conductas, ¿no? Porque esa es la esencia del interés público. Eh, Aun cuando hay ciertos casos que me afecten a mí directamente, es decir, el interés privado, lo cierto es que activan el mecanismo estatal, porque si no, dice el Estado, las consecuencias serían desastrosas. Ah, pero hay intereses privados que tienen una trascendencia pública que no van a activar este mecanismo estatal. Por ejemplo, alguien incumple un contrato, obviamente existe la teoría de los contratos, todos en un país estamos interesados que los contratos se cumplan. Entonces, ¿por qué aquí si todos estamos interesados en que los contratos se cumplan? Porque en este caso, si hay un incumplimiento del contrato, si a mí me incumplió alguien una cláusula pactada en un contrato, porque entonces solamente yo puedo echar a andar ese mecanismo. Son preguntas que tenemos que hacer. Ahora, eh, ¿por qué hablamos en materia civil y en materia penal, pues de algún tipo de responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidad hay cuando estamos hablando de la materia penal y qué tipo de responsabilidad hay cuando estamos hablando de la materia civil? ¿Cuál sería? A ver, déjenme cambiarle aquí a la lámina. Si ustedes ven ahí la lámina, la responsabilidad en materia penal, a quién le interesa? Pues a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque la comunidad en general está interesada en que se lleve a cabo alguna actividad. Pero en materia civil, ¿qué tipo de responsabilidad es la que le interesa a la materia civil? ¿Le interesa que se haga justicia para la comunidad o le interesa que se haga justicia entre las partes? Entonces, el tipo de responsabilidad que se busca en cada uno de estas, pues de estos materias, tanto civil como penal, pues es distinta. Una busca la justicia para la comunidad, el resarcimiento a la comunidad,
mientras que la civil solo busca la justicia entre pares o la famosa justicia entre partes, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en materia penal o algunos autores le llaman el remedio? Pues el penal lo que busca es disuadir, lo que busca es castigar, lo que busca es reprimir. Mientras que la materia civil lo que va a buscar es subsanar. Si nosotros estamos hablando, en el caso de la responsabilidad, decíamos, pues es que al derecho civil lo que le corresponde o lo que busca, por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, en el caso que está ahí, X es responsable de Y por haber hecho Z, ¿no? Justicia entre pares, decíamos que es la consecuencia. ¿Por qué es responsable por haber hecho Z? Porque causó un daño. Ahora, aquí en este ejemplo en el que ven ustedes ahí del color morado, X lo que está haciendo es incumpliendo un contrato con Y. ¿Qué significa? Que si X incumple un contrato ante Y, la consecuencia es que X va a ser responsable ante Y. Pero en el derecho penal pasa otra cosa. X no es responsable ante Y. X es responsable ante la comunidad por haber hecho Z. ¿Sí? Por haber hecho Z, es decir, por haber dañado a Y. Hace Z, X hace Z y daña a Y, es decir, a la víctima. Ok. Entonces, cuando uno, ¿qué es lo que lo que podemos concluir de esto? Pues que en el caso de la responsabilidad penal, se es responsable ante la comunidad por haber realizado una conducta, mientras que en materia civil se es responsable solamente ante el particular por haber hecho X, Z, perdón. Por eso se le llama justicia entre pares. Fíjense, a veces, ¿qué significa esto? Que todo lo que pasa a nivel personal va a quedar en materia de responsabilidad civil y nunca va a pasar a la responsabilidad penal. ¿Será cierto eso? Ok, fíjense, las preguntas serían, ¿qué pasa si X es responsable ante la comunidad por haber hecho Z? Eh, eh, es decir, por haber dañado con Z, cuando digo por haber hecho Z, es decir, haber dañado a Y. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien, qué pasa si, por ejemplo, una madre que tiene la obligación de cuidar a sus hijos, como sucedió hace poco en una noticia en Estados Unidos, pues la señora deja a su hijo, es su obligación cuidarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en vez, qué es lo que hizo esta señora? Pues dejó a su hijo ahí sin comida, solo, y pues el niño muere de inanición y en sus propias heces, ¿no? Porque se fue de vacaciones con su novio, no sé qué. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ese niño, no hubiera sido suyo? Que hubiese sido que, no sé, algún familiar que se lo dejó a su cuidado, e incluso hay un contrato para que lo cuide y aún así decide hacer eso. Obviamente el niño fallece, ¿no? Es responsable ante la comunidad por haber hecho Z a Y, es decir, por haber dañado al niño. Pero también ahí hay otra víctima, que es la madre de ese niño, ¿no? Que celebró un contrato. Entonces, esa persona, la madre que sigue viva, aparte de que a esta mujer que se va de vacaciones y que deja a ese niño morir de hambre y que es responsable a la comunidad, la pregunta sería, bueno, que esta persona es responsable ante la comunidad, estamos ante una responsabilidad penal. ¿Podría esta persona, la madre del menor que fallece, también solicitar la indemnización independientemente de que
la mujer que dejó abandonado al niño ahí y que murió de inanición y en sus propias heces, independientemente de que ella sea sancionada en materia penal, pues fíjense, aquí estamos frente a un hecho en donde esa conducta le interesa a la materia penal, le interesa al Estado que se sancione, sin embargo, nos dan también la oportunidad de que esa persona pueda ser indemnizada. Entonces, puede ser, la pregunta sería, si yo echo a andar la acción civil, en automático ya no podré irme a la acción penal. Pues eso cambia también según las legislaciones de cada estado a nivel estatal, pero también a nivel internacional entre los diferentes países, ¿no? Entonces, hay veces en que se dice, no, que solicitaste que te pagaran civilmente, en este caso esta mamá, solicitaste que la persona que dejó ahí abandonada a tus hijos te pagara, entonces ya no puedes echar a andar el mecanismo de la acción penal. Pero eso dependerá, pues, de cada estado y según cada estado irá haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si eso sería, ya dijimos, ¿no? ¿Puede reclamar? Pues sí, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa si no reclama? El Estado podría de alguna forma, aun cuando la madre no haya pedido nada, imponer una indemnización monetaria por ese daño. Entonces, esas son preguntas que queremos, que nosotros, siempre que estemos analizando la materia de responsabilidad civil, nos tenemos que tener presente. Hay que recordar que cuando estamos hablando de la responsabilidad civil, de lo que estamos hablando es de justicia entre partes. Y si se fijan, ahí les puse en chiquito y entre paréntesis, si ella quiere. O sea, si esa parte, si una de las partes quiere esa justicia, porque si no, pues difícilmente el Estado, salvo ciertos casos como los ejemplos que poníamos, podría echarlo a andar, si así lo desea. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se haga justicia entre las partes. Y por eso es que el Estado no tiene interés en perseguirlo, ¿no? Y ese punto, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, siempre que nosotros estemos pues analizando, siempre que nosotros estemos estudiando esta materia, pues tenemos que tener presente estos conceptos, porque si no, pues podemos equivocarnos. Ahora, fíjense, ¿qué es, qué es lo que se busca derivado de ese daño, perdón? Pues que se me subsane ese daño, que tenga yo alguna manera en la que pueda remediarlo. Y hay muchas figuras a través de las cuales puede suceder eso. Puede ser la indemnización, la restitución, las disculpas, por ejemplo. A veces las disculpas es suficiente. ¿Y por qué buscamos subsanarlo? Pues porque de alguna manera, como les ponía el ejemplo hace rato, bueno, ok, me perdiste mi teléfono, perdí todos mis datos que tenía ahí, mis fotos, no sé, videos con mis padres fallecidos, bueno, ya no puedo recuperar eso, pero al menos recupérame mi teléfono para que yo no me sienta tan mal. Y esta parte, pues hay que tenerla presente. Fíjense, entonces, cuando hablamos nosotros pues de esta responsabilidad civil, estamos nosotros hablando de un concepto muy importante que tiene que ver con la indemnicidad. Fíjate, ¿qué significa? Si recapitulando un poquito lo que hemos estado hablando, que hay una persona que se había obligado con un deber con otra persona, sin embargo, la que vemos, la primera carita que vemos ahí, decide incumplir con ese deber. ¿Cuál era el deber? El deber de no causar un daño. Es decir, yo pacto desde antes un deber de no causar un daño. O la norma me pone desde antes un deber para que yo no cause un daño. Ante. Estamos ante un deber ante.
Pero, sin embargo, no obstante que yo pacté desde antes no causar ese daño, incumplo. Lo causo. ¿Qué significa que incumplo? Que estoy causando ese daño. Entonces, si yo causé ese daño, entonces viene un seguro o entra en escena el segundo deber. ¿Cuál es el segundo deber? Tengo que reparar. Entonces, cuando yo estoy frente, siempre que analicemos los conceptos de responsabilidad civil, pues hay que tener presente estos elementos, los que veíamos aquí en esta pantalla. Déjenme, regresamos acá. Hay un deber desde antes entre los particulares que vamos a poder encontrar en una norma o en un contrato, ante y después, pues viene el deber post que también tengo y ese deber. Perdón, profesora, no se escucha. ¿Ya se escucha? Ahí ya, gracias. Gracias. ¿A dónde se quedaron? ¿A dónde se perdió? En el incumplimiento, Ok. Bueno, pero fue poquito, ¿verdad? Lo que sí, se perdió. muy Ok. poquito. Ok, muchas Gracias. gracias. Entonces, está en este remedio indemnizar, restituir, pedir disculpas, por ejemplo. Pero una vez que yo incumplo ese deber, que pacté desde antes y dije que no lo iba a incumplir y lo incumplo, causo el daño, entonces inmediatamente tiene que entrar mi segundo deber. El deber que se supone que no debió haber entrado, el deber post, el deber de reparar. El reparar a quién, pues a quien resintió el incumplimiento. No tenía que causarlo, pero lo causé. Bueno, entonces, como lo causé, estoy obligado a hacer la reparación. Entonces, si ustedes se fijan, hay un deber o hay una relación directa entre el deber de no causar ese daño ante, por eso le pongo ahí en la laminita ante, y el deber que tengo también de reparar ex post ese daño que causé, una vez que lo causé, ¿no? ¿Y cómo lo voy a reparar? Pues de muchas formas. Puede ser a través de pagar una cantidad de dinero, por ejemplo, o a través de, pues, ayudar o hacer ciertos actos. Y es importante que yo haga esa reparación. Ahora, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué nos interesa tanto el concepto, por ejemplo, de reparar el daño en materia civil? ¿Por qué nos interesa? Porque veíamos, bueno, a lo mejor no me vas a reponer mi celular, pero ese dolor que siento porque dañaste algo que era mío y que era muy valioso para mí, que tenía pues pues ciertas características, porque me lo había regalado mi madre, mi padre, no sé, mi novio, lo que ustedes quieran, mi esposo, lo que sea, o mi hija o mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese deber eh, eh, que tú tenías de no dañar mi propiedad y que aún así decidiste hacerlo y que a mí me pone eso muy triste y enojada, pues de alguna forma el que tú me resarzas ese daño, aunque no me regrese como tal el objeto que a mí me interesa,
de alguna forma pues siento menos feo, me siento menos mal si me repones mi celular, ¿no? Sin embargo, si ustedes se fijan, esto no puede suceder en materia penal. ¿Por qué? Porque ese deber de remediar o de reparar que busca la materia civil no es la que busca la materia penal, con sus penas de prisión o con sus multas. Porque si ustedes se fijan, fíjense, si a una persona le roban su carro, por ejemplo, pues esa persona diría, está bien, mételo a la cárcel o lo que sea. Estará esa parte de mi venganza satisfecha, pero la otra parte de recuperar mi carro no está satisfecha. No está satisfecha esa parte porque esa no me la puede satisfacer el derecho penal. Es decir, el derecho penal satisface otro tipo de necesidades en materia de incumplimiento de los deberes que yo tenía, que van a ser muy distinto a la manera en la que lo satisface, pues, esta parte del derecho civil, ¿no? Y estos son los puntos que a mí me interesaba platicar con ustedes, porque además, pues, es difícil que luego uno los encuentre en algunos libros. Eh, yo por mí, pues, aquí terminaría mi intervención, maestro Luis. Y bueno, pues estoy abierto a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por su intervención y su ponencia. Se les vuelve a reiterar a los compañeros que pueden utilizar el chat o inclusive si pueden levantar su mano y hacer uso de la voz. Vamos con la primera interrogante, doctora. Mencionan que si la responsabilidad tiene como origen de lo que fue la norma y el contrato. Si esa responsabilidad civil dio origen desde que se creó la norma y los contratos. Es que, ¿quién está haciendo la pregunta? A ver, ¿quién puede hablar la persona que, maestro Lo Luis? tenemos en otra vía, doctora, pero Ah, ok, está bien. A ver, entonces me repite la pregunta porque no me queda muy claro lo que sí, está doctora, preguntando. si la responsabilidad civil tuvo como génesis desde la creación de la norma y la creación de los contratos, si desde ahí fue donde se empezó a crear la responsabilidad civil. Eh, bueno, si hablamos, a ver, fíjense, si nos vamos a esta tablita, si hablamos de esto, lo que no es que tenga como génesis, es que para que exista la responsabilidad civil, creo que sea, para que exista la responsabilidad civil no es suficiente con que, o sea, sería muy elemental pensar en responsabilidad civil solo como derivada del daño. ¿Por qué? Porque esa obligación que tengo yo no solo deriva a partir del daño, esa obligación viene desde antes. Es una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos y esa obligación puede ser, puede haber tenido su origen, si regresamos a lo de los romanos, esa obligación, puedo yo tener el origen de esa obligación desde un contrato, que sería la parte que está ahí en rojo, los romanos le llamaban nominados o innominados, o puede ser que esa obligación de reparar ese daño derive de que yo cometí tal vez algún hecho lícito, no importa, no ilícito, era un hecho que estaba permitido, pero que derivado pero que debido a que usé sustancias peligrosas o usé mecanismos o maquinarias o artefactos peligrosos, pues tengo que ser objeto de una responsabilidad. Es decir, el concepto de responsabilidad, solamente la palabra así literal, voy a ponerles aquí, a ver si puedo escribir. Espérenme. La palabra como tal, responsabilidad, responsum, así le llamaban los romanos, solamente cuando hablan ellos de responsum, se refieren a esto, compañeros, a esto. El responsum es esto para ellos. Es decir, tú tenías un spondere, estabas obligado a spondere por algo que tú contrataste e incumpliste, entonces entra el responsum. La palabra así más parecida al concepto de responsabilidad viene desde aquí, pero eso no significa que no existieran porque esta sería en la actualidad, si hablamos de este tipo de responsabilidad, ¿cómo le llamaríamos a esta responsabilidad civil?
pues responsabilidad civil contractual, ¿no? Esta es la contractual porque deriva de algo que yo pacté, pero hay otro tipo de responsabilidades que derivan de algo que ha establecido, que está en la norma generalmente. Y la norma me dice, bueno, si vas a usar sustancias peligrosas, ojo, aunque tengas permiso de usarlas, si causas un daño, respondes. Ah, vas a usar un carro, ok. Si yo utilizo un carro y daño a alguien, aunque no haya querido, pues voy a responder. Porque la única manera en la que yo no respondiera, ¿cuál sería? Pues que no use el carro. Sabes que es un mecanismo peligroso, no lo uses. Te da miedo dañar a alguien, no lo uses. Vete en un Uber, compra, después contrata un chofer, ¿no? Esa es la responsabilidad civil contractual, la que está arriba. Y abajo tendríamos la extracontractual, la que deriva de los hechos lícitos y de los hechos ilícitos. Entonces, si nosotros entendemos esto de los romanos, podemos entender el otro cuadrito. ¿Cuál? Déjenme borrar aquí. El otro cuadrito en donde lo que nosotros debemos entender es que mi responsabilidad no solamente empieza cuando se causa un daño. La responsabilidad empieza desde antes, porque la norma ya te dijo, compórtate, Brenda, de manera diligente. O la norma no me dijo eso. Yo decidí ponerme la soga al cuello y firmé un contrato donde yo misma me establecí ese tipo de características, ¿no? Espero que con eso haya respondido su pregunta. Sí, doctora, Ok, gracias. La otra interrogante que tenemos es si la responsabilidad civil puede confrontarse con el amparo. confrontarse con el amparo. Supongo que es como si pudiera presentar un amparo, defenderse con el amparo. Es que, bueno, para la responsabilidad civil hay una manera en la que uno la tramita y eso tiene que ver con materia procesal, ¿no? Procesal nos enseñan los tipos de acciones que podemos ejercitar y la manera en la que podemos reclamar, pues también la responsabilidad civil. Pero ustedes lo que tienen que tener muy claro es que hay una responsabilidad que deriva de la norma, porque me exige la norma que me comporte de determinada forma, y a veces yo mismo contrato y pacto que me voy a comportar de determinada forma, y esa sería lo que conocemos como responsabilidad contractual o extracontractual. Pero también está la responsabilidad que puede derivar o es consecuencia de que yo use artefactos o sustancias peligrosas o que yo me comporte de una manera que no es diligente. Es decir, aviento cosas por la ventana y le caen a alguien, decido, aunque el condominio tenga un reglamento y diga que no debes poner plantas en las áreas comunes porque si tiembla o llueve muy fuerte o viene un aire muy fuerte, pues se van a caer y le van a caer a alguien o a algún animal o a algún carro y no te importa, dices, no, pues es que a mí me encantan las plantitas y las voy a poner. Bueno, pues entonces vas a responder por responsabilidad subjetiva. Decidiste tú actuar de una manera que no fue diligente como te lo pedía la norma, ¿no? Sabiendo que podías causar un daño, no te importó. Y decidiste soldar unas macetitas afuera de tu ventana y pues en el temblor o en la lluvia muy fuerte o en el aire muy fuerte se cayó y mató a alguien. No sé si a eso, si con eso responda a la pregunta, Ok, doctora, ¿no? en función por su tiempo, le haríamos una interrogante más que diría que si existe mucha diferencia en la responsabilidad civil en nuestra familia jurídica, es decir, el derecho continental, con el common law, si existe mucha diferencia en esa responsabilidad civil. Pues miren, en realidad lo que para darle respuesta a esta pregunta, tendríamos que primero pensar, cómo surge el derecho del common law. Y si ustedes se fijan, no es muy distinto al de nosotros. Lo que pasa es que allí hubo una separación, pero tiene que ver pues con un proceso histórico. Pero en realidad, ¿cómo construyeron los ingleses, que después los norteamericanos absorben esa parte? ¿Cómo construyeron los ingleses su derecho? ¿Cómo lo construyeron?
No sé si hay alguien que ahí me pueda responder. Fíjense, a lo mejor no me pueden responder, pero eh, el derecho, como lo construyen los ingleses, en realidad es un derecho romano. Si ustedes recordaran, no sé si aquí tengo déjenme ver si tengo una diapositiva para que más o menos pueda yo responder a esto. Si nosotros recordáramos cómo fue que el Imperio Romano invade Europa, entenderíamos este punto. ¿Por qué? Porque cuando los romanos llegan, invaden como imperio, pues toda esta parte del mundo, llegan hasta Inglaterra. Y a Inglaterra, lo que hacían los romanos al lugar al que llegaran es que le imponían sus normas y su sistema procesal. Y sistema normativo y sistema procesal siempre fue impuesto por los romanos a las personas que conquistaban, ¿no? Entonces, al imponerles esto, creo que no tengo quería ver si tenía el mapa, pero no importa. Entonces, ¿qué significa que el derecho que construyen los ingleses en realidad es un derecho que deriva del derecho romano? Pero no cualquier derecho romano, el derecho romano que se inventa en la época de la República, es decir, del 510 al 27 antes de Cristo, un derecho que construyen los romanos con base en la ciencia de los griegos, y ese se llega y se queda. Y en Europa pasa algo muy extraño, porque si bien toda esta parte continental, lo que hoy sería Europa continental, también tuvieron este derecho de los romanos de la época de la República, vino una época muy oscura ahí en la Edad Media, cuando llegan los bárbaros, instauran otro sistema normativo y procesal. Entonces, sí es muy parecido, sí es muy parecido, pero lo que es parecido es derivado de este origen que tienen tanto el derecho, tanto el civil law como el common law, y que ambos derivan y que nacen en el derecho romano, y que después hay ahí una división debido a la llegada de los bárbaros al continente europeo, ¿no? Y Bien, ya doctor. con... Le agradecemos mucho en cuestión de su tiempo para respetarlo. Le agradecemos cordialmente que haya aceptado esta invitación a impartir esta conferencia. A todos los que participaron, de igual manera se les agradece. Doctora, muchas gracias por esa ponencia y estamos en comunicación en cualquier curso más adelante. Les agradezco Gracias. por las intervenciones. Que tengan excelente noche a todos. Hasta luego. Bye, bye.